Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Gracie. Bien, vamos a comenzar una vez. Discúlpame por los minutos. Iniciemos, a ver. Tenemos el tema para hoy día, polinomios 1. Veamos este primer ejercicio. Me señala, indique cuáles de las siguientes expresiones matemáticas representan a un polinomio. Puedes ver en pantalla entonces, la primera expresión tiene dos variables y para que sea un polinomio, sus exponentes deben ser números enteros y positivos, cosa que, como puedes apreciar, sí se cumple, ¿no? En el polinomio P. Bueno, expresión P, ¿sí? Se cumple. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que sí es un polinomio, ¿sí? Veamos entonces la expresión Q. A ver, las variables son X e Y, y podemos notar que justamente sus exponentes sí cumplen. Son enteros y positivos y están justamente en el numerador. Sí, eso también es clave. Ahora, si bien es cierto Z, si lo convierto esto a un exponente fraccionario, eh, su exponente no sería entero y positivo, ¿no? Pero hay que recordar que Z no es variable, así que solamente me interesa X e Y, ¿sí? Listo, entonces esto de acá también reúne las condiciones para que sea un polinomio. Vamos a la expresión R. R, como podemos ver, su única variable es X y está rodeado, la expresión X más 1, está rodeado de una raíz. Esto es equivalente a que yo lo pueda tener de esta manera, ¿ve? X más 1 a la 1/2. Entonces de aquí podríamos decir que el X en forma indirecta, su exponente no va a ser entero y positivo, ¿sí? Entonces estaría incumpliendo justamente esa condición. Por lo tanto, R no va a ser un polinomio. ¿Listo? Ahora, cabe señalar tal vez ahí que el X internamente sí, ¿no? Tiene un exponente entero y positivo. Pero todo eso está afectado de una raíz. Entonces también hay que prestarle mucha atención, ¿no? A eso. Ahora, ¿qué sucede con la expresión S, ¿no? Podemos notar que tiene variable. Para empezar, su variable es X, ¿no? ¿Listo? Y aparte de eso, es que el X está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en el numerador, el X al cubo cumple con dicha condición, pero ¿qué sucede en el denominador? También su exponente es entero y positivo, pero otra condición que se debe cumplir para que sea un polinomio justamente es que esas expresiones que tienen a la variable en el denominador, al intentar o al subir al numerador, deben quedar como exponentes enteros y positivos. Si tú intentaras subir ese X, que podemos ver que está en el denominador, exponente más 1, obviamente eso se convertiría en negativo, ¿no? Y no reuniría justamente las condiciones para que sea un polinomio. Por lo tanto, S tampoco es un polinomio, ¿sí? Ahora, siguiente expresión matemática va a ser la expresión T. Tiene dos variables, ¿no? Podemos notar eso. Claro que ya en la misma expresión ya no está el Y, ¿no? Pero eso es lo de menos. Pero su variable X, acá sí, mira, en el primer término, su exponente es entero positivo, pero sucede algo parecido como en el caso anterior, el X más 3 está rodeado de una raíz. Al convertir esta raíz a exponente fraccionario,
no va a cumplir justamente la condición de ser una expresión cuyo exponente sea un entero positivo, ¿no? Va a ser una fracción. Por lo tanto, tampoco es un polinomio. Entonces buscamos en nuestras alternativas y nos podemos dar cuenta que claramente solamente van a ser la expresión P y Q, ¿no? Buscamos esto, será la E. ¿Eh? Si hubiese alguna objeción, me dices, ¿ah? Mientras tanto, vamos colocando el segundo ejercicio. Ya. A ver, tenemos acá, dice si P de X es un polinomio, determina el valor de 1 más 2 hasta el n. Obviamente, para determinar esa suma, tendríamos que encontrar, ¿no?, el valor de n. Ahora, si ya tenemos el dato, ya que esta expresión es un polinomio, entonces identificamos su variable y bueno, es x, ¿no? Esto va a ser muchísimo porque gracias a esto debemos hacer que los exponentes justamente de esta variable cumplan con esa condición que acabamos de decir hace un momentito, ¿no? Que sean números enteros positivos y como mínimo 0, ¿no? Puede ser también el exponente 0. ¿De acuerdo? Yo puedo tener un polinomio por aquí, p de x, por ejemplo, x a la 0. Claro, al final esto va a ser 1, pero es un polinomio justamente de grado 0. ¿No? Entonces, agarremos los exponentes y uno de ellos que está presente en esa expresión es n menos 3. Otro exponente que tenemos por ahí es n más 1 sobre 2. Y finalmente tenemos un 12 menos 2n. Entonces, hagamos que cumpla que n menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Bueno, no solamente él, sino que n más 1 sobre 2 sea mayor o igual que 0. Y lo mismo con 12 menos 2n. Ya está. Claro, aparte cada uno tiene que ser entero y positivo. ¿Sí? Esa condición no la voy a colocar. Vámonos primero a la variación que tiene el n, que debe cumplir, ¿no?, las tres condiciones que acabamos de señalar. Entonces, de la primera, podemos identificar que n tendría que ser mayor o igual que 3. De la segunda, n mayor o igual que menos 1. Y de acá, última, podríamos decir que 12 tendría que ser mayor o igual que 12. ¿Listo? Pasamos a dividir. 6 es mayor o igual que n. Entonces, n tendría que ser menor o igual que 6. Al hacer cumplir justamente la condición, las tres, las intersectamos y podríamos mencionar justamente el n tiene varias posibilidades, ¿no? Empezaría en 3, entonces podríamos tomar el 3, 4, 5 e inclusive el 6, ¿no? ¿Sí? Ahora, sé que por ahí puede surgir una pregunta y decir, profesor, ¿qué pasa con las fracciones, ¿no? Ojo que cabe la posibilidad, ¿no?, que haya valores de n que sean fracciones. Pero ojo, si tú te fijas en el primer exponente, es n menos 3. Entonces, si ya me están diciendo que es un polinomio, entonces necesariamente tiene que ser el n, tiene que ser un entero y positivo. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, estoy identificando que el n tiene que ser solamente
entero. ¿Sí? Si no, podría abarcar algunas fracciones que cumplan las tres condiciones. Entonces, esa primera ya me ayudó muchísimo justamente para descartar las demás, ¿no? Entonces, nos quedamos con estas posibilidades. 3, 4, 5 y 6 para los valores de n. Ahora, de estos 4, nuevamente los probamos ya en la expresión. Entonces tendríamos, mira, p de x. A ver, si reemplazamos el 3, obviamente que me quedaría 5 x a la 0. Listo, más 7 veces x por acá. Si fuese 3, 3 más 1, 4, 4 entre 2, 2, ¿no? Menos 3, x. Si es 3, 3, 6, menos 6, 6, ¿no? Me quedaría por ahí. Entonces, esto inclusive lo podríamos reducir, bueno, ordenando. Menos 3x a la 6, más 7x al cuadrado, más 5. Listo. Esto sucedería si n vale 3. ¿No? Entonces, la expresión, efectivamente, sí, es un polinomio, ¿no? Enteros y positivos, justamente para los exponentes. Ahora, ¿qué sucede si n vale 4? Estamos viendo si esas condiciones o valores para n justamente cumplen. Ya. Si n vale 4, vamos a tener que p de x nos resultaría 5 veces x. 4 menos 3, me queda 1 por acá. 7 x. 4 más 1, 5. 5 medios. Ah, mira, ve. Se presentó ya una expresión que no va a ser un no va a ser un polinomio. Es decir, n igual a 4, a pesar que resultaba como un candidato, ¿no? Para justamente la expresión p, para que se origine un polinomio, sin embargo, no origina un polinomio. Entonces, n igual a 4 queda descartado de nuestro grupo de valores, ¿no? Ahora, si n valiese 5, p de Con ese x, sí, la profesor sale 15, la respuesta. ya, total, ya, Sí, profesor. ya, muy bien. Bueno, entonces, confiamos en ti. N igual a 5 origina un polinomio. Si n valiese 6, por lo que vemos aquí, tendríamos que sumar y no va a originar, ¿no? Entonces, n igual a 6 no se considera. Entonces, solamente hay dos posibilidades, ¿no? Que n valiese 3 o 5. Ahora, me dices que con n igual a 5 sale 15. Ya, si vale 5, 5 por 6, 30, entre 2, 15. Ahora, sin embargo, también ha funcionado con 3. ¿Ya? Pero si sumamos con 3, no obtenemos bueno, ninguna alternativa, ¿no? Entonces, habría que solamente considerar n igual a 5. Pero la otra se nota claramente que también funciona, ¿no? N igual a 5, entonces, toda esa sumita me va a dar 15. Vamos a marcar entonces. Muy bien. A ver, veamos el ejercicio 3. Tenemos las expresiones. Por lo que podemos apreciar, Q no es un polinomio. P sí lo es.
¿Listo? Pero sin embargo, lo que sucede aquí es que solamente vamos a hallar justamente valores numéricos, ¿no? Entonces, no es necesario de que sea un polinomio. Acá necesitamos P de 3. Creo que eso lo podemos hacer inmediatamente. 27. Entonces, nos estarían pidiendo, sería Q de 27, ¿no? Más P de Q de 8. Si reemplazamos 8 en Q, vamos a obtener raíz cúbica de 8, que sería 2. Entonces sería Q de 20, perdón, P de 2, ¿no? Más Q de 27. Regresamos para encontrar Q de 27. Raíz cúbica de 27. Eso me va a dar 3. Más P de 2. P de 2 va a ser 8. Entonces ya tenemos ese valor, ¿no? Y podemos identificar claramente que nuestra alternativa va a ser la E. Listo. No creo que tengas alguna dificultad ahí. Pero sigamos entonces. A ver, ejercicio 4. Sí, se nota que es un polinomio. Está. La variable es 2x más 1. Pero me piden P de 5 más P de 7. ¿No? Valores numéricos. A ver. Para hallar P de 5, habría principalmente dos formas. ¿Sí? Y creo que la más práctica sería aplicar esto. Mira, para que me quede 5, justamente, si yo quiero P de 5, aquí Se me debe igual, quedar 5, ¿no? Ahí me igual debe el- quedar 5. Podemos igualarlo, sí, no hay problema. 2x más 1 igual a 5, de donde resulta que x tendría que valer 2, ¿no? Entonces ese 2 lo reemplazas por acá, 4, obtenemos 9. Listo. Ahora, para P de 7, haces el mismo paso, y para que te quede 7, x tendría que valer 3, ¿no? Entonces, 3 al cuadrado, 9, 9 más 5, 14. Bien. Ya tienes ambos valores numéricos, te piden que simplemente sumes ambos, ¿no? P de 5 más P de 7. Y podemos apreciar que nuestro resultado va a ser 23. Entonces, marcamos acá nuestra alternativa C. Muy bien. No voy a alcanzar aquí. A ver, veamos. Tenemos el ejercicio 5, del cual nos están solicitando encontrar P de 1,2 más P de 2,3 y así sucesivamente hasta el P de 9,10. Obviamente, esta expresión tiene dos variables, ¿no? X y Y. Por eso va justamente ahí en la parte del valor numérico un par de valores, ¿no? A ver, pero el P de X, Y, o sea, el polinomio, es el que tenemos en un principio, ¿no? X a la 6 menos Y a la 6. Entonces procedemos a encontrar cada valor. Entonces, podríamos iniciar con P de 1,2.
Tendríamos 1 a la 6 menos 2 a la 6. ¿Eh? Para X 1 y para Y justamente 2. Ahora, necesitamos el P de 2,3. Claro, el 1 a la 6 sabemos que es 1, el 2 a la 6 es 64, pero sin embargo no lo estoy desarrollando. Voy a dejarlo ahí hasta el final, porque hay una posibilidad de que se pueda cancelar. Solamente lo señalamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el P de 2,3 tendríamos 2 a la 6, ¿no? En el caso de X vale 2, Y vale 6 o vale 3, 3 a la 6. Y así tendríamos para el P de 3,4. 3 a la 6 menos 4 a la 6. P de 4,5, 4 a la 6 menos 5 a la 6. Entonces vemos que la forma de encontrar cada uno de ellos no es básica, sencilla. Entonces nos vamos a ver, por ejemplo, a un penúltimo, ¿no? Que sería P de 8,9. Obtendríamos 8 a la 6 menos 9 a la 6. Y finalmente, el último sumando es el P de 9,10. Ahí lo tenemos, ¿no? 9 a la 6 menos 10 a la 6. Ya está. Ahora, al sumar toda esta expresión, justamente nos va a dar el valor de M. Entonces habría que sumar todos estos resultados, ¿no? Ahora, podemos notar también que ya en el momento de sumar va a haber cancelaciones, ¿no? Mira, tenemos 2 a la 6, negativo, y acá 2 a la 6, positivo. Menos 3 a la 6, 3 a la 6, y así, ¿no? Podemos ver que se van eliminando. Y obviamente, que en nuestro primer miembro, al hacer esa suma, por este lado, voy a tener justamente M, ¿no? M. Y por el otro lado, ya en el segundo miembro, solamente me quedaría 1 a la 6 menos 10 a la 6. ¿No? Ahora, 10 a la 6, recordemos que es 1.000.000. Si a 1 le quitamos 1.000.000, obviamente me va a quedar negativo, a menos 999.999. ¿Sí? Este sería el valor entonces de M. Esto lo buscamos y al ubicarlo podemos decir que la alternativa correcta va a ser la D. ¿No? A ver, continuamos. A ver, veamos nuestro siguiente ejercicio. Ese es el número 6. Queremos justamente ya el valor de M. Bueno, que está en base en función de P, ¿no? En función del polinomio P. Ya está. Ahora, pero para hallar esta cantidad, hay varias formas, ¿no? Porque mira, queremos el P de 2x menos 1 y el P de 1 menos 2x. Una alternativa sería encontrar primero el P de X. Entonces, encontremos justamente ese valor. Entonces, P de X, pero según el dato, tenemos el P de X más 1. Entonces, para hallar el P de X, habría que hacer un pequeño artificio ahí, ¿no? O sea, en vez de poner X más 1, o perdón, X, mira, yo podría poner eso. Quitarle 1, pero como era X más 1, por acá me quedaría más 1. Pero quiero que se visualice que al X le estoy quitando 1. ¿Ya? Entonces, al quitarle X o quitarle 1,
Entonces, donde aparece el X, tendría que quitarle 1, ¿no? Entonces, obtendríamos esta expresión. Todo con la intención de que me pueda quedar solamente P de X, ¿no? Ahora, menos 1 más 1 se nos van. Va a quedar solamente P de X. Por acá tendríamos 2X. ¿Listo? Menos 2 más 6. Me va a quedar más. Y con esto ya hemos podido encontrar justamente el P de X. Que es básico, ¿no? Para poder encontrar el resto de expresiones. Ahora sí, ya podemos saber el valor de P de 2X menos 1. Entonces, P de 2X menos 1 será igual 2 veces 2X menos 1. Y eso hay que agregarle 4. 4X, ¿no? Menos 2 más 4, me va a quedar más 2. Ya. Ahora vayamos a encontrar el P de 1 menos 2X. Entonces, el P de 1 menos 2X, de manera similar, ¿no? Sería 2, justamente, por esta expresión. Veces 1 menos 2X, más 4, me parece. A ver, revisemos. Sí, más 4. Ya, simplificamos acá y debemos obtener ese valor. 2 más 4, 6 y menos 4X. Por lo tanto, la suma de P de 2X menos 1 más P de 1 menos 2X nos estaría resultando 4X más 2 más 6 menos 4X. Los 4X se nos van y solamente sobrevive un 2 con el 6. Al sumarlos, obtenemos 8. Nuestra respuesta. Perfecto. Entonces vamos a tener acá 8. Gracias. Siguiente ejercicio, a ver. Bueno, si el polinomio ya es de menor grado posible, calcule el valor de P de 1. Ya tenemos el dato, y es un polinomio. Ya sabemos las condiciones que deben cumplir. Entonces, inmediatamente no vamos a señalar que n más 3 tendría que ser mayor o igual que 0. Y 3n menos 4, todo esto dividido por 2, también debe ser mayor o igual que 0. Claro que cada uno tiene que ser entero y positivo o mínimo 0. O sea, si agregamos n más 3, generalmente eso no se pone, ¿no? Pero esto se hace en la prueba. Pero si queremos enunciarlo, podemos decir que n más 3 pertenece a los enteros positivos, incluidos el 0, ¿no? Y de forma parecida, 3n menos 4 sobre 2 así. Ahora, las condiciones en realidad, o los valores, van a salir de las dos primeras condiciones. Entonces hay que ir realmente obteniendo esos valores. Podríamos decir, la primera, que n tendría que ser mayor o igual que menos 3. Y
n mayor o igual, y acá 4/3, ¿no? Es aproximadamente 1, y un poco más. No es necesario que lo sepamos de manera exacta. Esto, al intersectarse, justamente, tendríamos unos candidatos a ser los valores de n. Y el primero sería 2. ¿Sí? Porque n tiene que ser mayor o igual que 1, y un poco más. Ahora, claro, yo sé que nuevamente te preguntas, ¿por qué escojo solamente los enteros? Nuevamente regresamos al enunciado y tenemos un n más 3. De hecho, que eso tiene que ser entero positivo y por lo tanto, n tiene que ser un número entero. Y más aún, podría incluir al 0, ¿no? También podría incluir al 0. Ahora, acá, como dicen que p de x es de menor grado posible, pues no hay otra cosa que tendríamos que empezar a probar, ¿no? Los valores de n. Ahora, si n valiese 2, vamos a tener p de x igual a qué? O menos 4, menos 2 por acá. Acá me quedaría 5. ¿No? 5 veces x. Y ahí vamos a obtener 6 menos 4, 2, 2 entre 2 es 1, ¿no? ¿No? Más n cuadrado. Y solamente es 4. Ahí está. Y sí, me da un polinomio. Pero el grado de este polinomio su grado es 5. Ahora, yo no sé si este es el de menor grado, ¿no? Entonces, sigo probando. Ahora, ¿qué sucedería si n vale 3? ¿No? Si n vale 3, para acá me va a quedar 6. Ya en el segundo exponente, 9, 5, 5 medios. No me va a generar un polinomio. ¿Ya? Entonces, 3 no lo consideramos. Si n vale 4, ¿qué pasa si n vale 4? 4 más 3, 7. 3 por 4, 12. 12 menos 4, 8. 8 entre 2, 4. Pero en el primer exponente hemos obtenido 7. Pero al reemplazarlo en su coeficiente, ¿has visto lo que ha pasado? Algo para recalcar, ¿no? Mira, si n vale 4, hemos obtenido que p de x, el primer coeficiente va a ser 0, se va, y me quedaría menos 5 veces x, 12 menos 4, 8, 8 entre 2, 4. ¿No? Entonces acá, más 16. Miren, cosa para señalar, ese polinomio tiene grado 4. Entonces, el menor posible hasta el momento es de grado 4. Si reemplazamos 5, no va a resultar, porque en el siguiente exponente, bueno, en el término, en el segundo término, su exponente va a quedar una fracción. No resulta un polinomio. Si fuese 6, va a ir creciendo el exponente del primer término. O sea, como es n más 3, entonces ahí, si fuese 6, acá, me va a dar 9, ¿no? Y me va a originar un polinomio que es mayor, con mayor grado que los
anteriores, ¿no? Y así. No, porque ya no se va a cancelar su coeficiente, pues, ¿no? Su coeficiente solamente se cancelaba cuando n valía 4, ¿no? Entonces, me va a ir originando polinomios cuyo grado es muchísimo mayor. Por lo tanto, el polinomio que va a tener el menor grado va a ser de grado 4. Y ese polinomio lo tenemos acá. Es menos 5x a la cuarta más 16. Ahí está el polinomio. Con ese polinomio obtenido, ya podemos hallar el P de 1. ¿Sí? Porque al final, eso es la solicitud. Entonces, reemplacemos. Menos 5 más 16 me va a dar 11. Entonces, buscamos y efectivamente, ¿no? Sería la D. A ver, unos minutos. ¿Qué te parece si practicas este ejercicio 8? Ahora te dejo para que te sirva como un pequeño reto. Gracie. ¿Cuándo salió Gracie? Lo intenté cambiar por la otra variable, profesor, y me ha salido ¿Ah? un zafarrancho. Ya. Un zafarrancho. Buena expresión, ¿ah? A ver, intentémoslo entonces. De hecho, que una idea sería aquí ponerlo todo en función solamente de uno de los valores. O sea, todo lo podríamos poner en función de P de 0, ¿sí? O podría ser en función de P de 1 o de P de 2. ¿Sí? O sea, tenemos como 6 opciones. ¿Sí? Dejarlo todo en función de uno de ellos. ¿Para qué? Para que se pueda, por ejemplo, ¿no? Cancelar. Si todo lo hubiésemos puesto en función de P de 0, se supone que, ¿no? Imaginémonos que arriba me queda 31 P de 0. Y si abajo también lo pongo en función de P de 0, podría quedar menos C. Esa es una suposición. 425, por ejemplo, P de 0. Entonces, la facilidad va a ser que voy a poder cancelar el P de 0 y podría obtener ya el valor de esa expresión. Pero lo más recomendable va a ser que tú pongas en función de cualquiera de ellos, pero con un poquito más de, digamos, importancia al que se repite en el numerador y en el denominador. Entonces, con esto te quiero decir que tendríamos que ponerlo todo en función de P de 2, ¿sí? Ya que tanto en el numerador como en el denominador justamente se repite esa cantidad, ¿no? Entonces, podríamos hacer eso. A ver, P de 0, ¿cómo puedo ponerlo en función de P de 2? Tenemos, si reemplazamos x igual a 0, entonces obtendríamos justamente P de 0. P de 0. Y por acá tendríamos 5 veces P de 1. Pero todavía no está en función de P de 2. Entonces, supongamos que le damos a x 1. No le puedes dar el valor que desees, pero hemos escogido, o estamos escogiendo estos valores, justamente para encontrar P de 0, P de 1. Si x vale 1, nos queda P de 1, es igual a 5 veces P de 2. Ahora, podríamos concluir de ambos valores que ahora sí puedo expresar el P de 0 en función de P de 2. ¿Cómo? Es 5 veces P de 1, pero me acaba de salir que P de 1 es 5 veces P de 2. Entonces, 5 veces P de 2.
Entonces podríamos finalizar concluyendo que esto va a ser 25 veces P de 2. Ahora, de toda esta información, obviamente lo que vamos a usar es lo que acaba de salirme y el P de 1. Mira, con eso ya lo tienes todo en función de P de 2. Obviamente, el mismo P de 2 lo dejas ahí, pues, ¿no? No, ya está. Ya depende del P de 2. Entonces, ahora nos vamos al numerador. Perdón, al denominador. El P de 2 también queda. Justamente por eso hemos escogido el P de 2, ¿no? Porque se repiten ambos, entonces ya no hay necesidad de encontrarlos, ¿no? Ahora, el P de 3. ¿Cómo encontramos este valor? Si tú dices, si X vale 3, entonces acá me queda P de 3, ¿no? P de 3, 5 veces P de 4. Ahora, ¿P de 4 necesito? Claro que necesito, ¿sí? Pero mira, ¿qué pasaría si X valiese? A ver, ¿cuánto le ponemos ahí? Si X vale 2. Tendríamos P de 2 es igual a 5 veces P de 3. Entonces, la última expresión, podemos despejar P de 3, ¿no? P de 3 nos estaría dando P de 2, perdón, P de 2 entre 5. Ya está. Ahora, de la primera, podemos encontrar P de 4. ¿Listo? Entonces, al encontrar P de 4, sería P de 3 entre 5. Ya, pero P de 3 ya lo hemos encontrado. Es P de 2 entre 5. Al dividirlo nuevamente entre 5, me quedaría P de 2 sobre 25. Entonces, los valores que vamos a rescatar de todo esto es el P de 4 y el P de 3 también en función del P de 2. Ahora, todo eso lo vamos a regresar ya en la expresión. Entonces, obtendríamos, a ver, P de 0, sí, 25 veces P de 2, más P de 1, 5 veces P de 2. Y como habíamos mencionado, el P de 2 lo estamos dejando exactamente igual. Ahora en el denominador vamos a tener P de 2. Este le vamos a agregar P de 3, P de 2 sobre 5. Y le agregamos el P de 4. El P de 4, P de 2 sobre 25. Ahora, tú eres muy hábil en esta parte. Mira, tenemos puro P de 2 en el numerador y lo mismo en el denominador. Entonces, ya mentalmente factorizamos y es como si se me anulasen todos los P de 2. Por lo tanto, lo que obtendríamos simplemente sería, para el numerador, 25, 5, 30 más 1, ¿no? 31. Sobre, acá sí habría que sumar. Sería 1 más 1 quinto más un 25avo. Mentalmente, si le multiplico a este unito por 25 y lo divido entre 25, se quedaría 25 sobre 25. Acá si lo multiplico por 5, 5, 5, entonces me quedaría 25 más 5, 30. 31 25avos me quedaría, ¿no? Entonces, 31 sobre 25. Aplicamos ahí y resulta que nos va a dar solamente 25. Este es el valor que estábamos solicitando, que nos habían pedido, ¿no? Buscamos, sí.
efectivamente tenemos 25. No, esa es una buena forma de poder encontrar esa expresión. A ver, el siguiente, ejercicio 9, nos piden el valor de J. Bueno, la expresión muy parecida a la que se nos ha presentado en un ejercicio anterior. Ya, obviamente M es una expresión con dos variables, ¿no? X e Y. Entonces, habría que ver cómo encontramos cada sumando justamente de J, ¿no? Entonces, a ver, veamos para encontrar el M de 9,8. A ver, entonces, M de 9,8 habría que reemplazar en la expresión, ¿no? Entonces, tendríamos raíz de X más Y sería 9 más 8, ¿no? Y a esto hay que quitarle 2 veces el producto, ¿no? Que sería 9 por 8. Ahora, claro, esta expresión, de hecho, ¿qué podríamos simplificarla, ¿no? ¿Sí? Se podría simplificar. Entonces tendríamos por acá, por ejemplo, 17 menos 2 veces raíz de 72. Ahora, acá habría que aplicar una formulita para convertir esta, digamos, raíz doble en la suma de raíces simples. Sí existe esa fórmula y se puede hacer. Y aunque parezca extraño, esta raíz la puedes obtener como tal vez la suma de dos raíces simples, ¿no? Y a veces resulta algo trascendente aquí, porque estos valores de raíces que vamos a colocar son exactos. En muchos ejercicios, a veces como que uno se sorprende porque te van a quedar números exactos. Y al final supongamos, ¿no? Que a la suma te sale un número exacto. Entonces, ese sería un camino, ¿no? Pero aplicar esta de la transformación en raíces simples nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, si verificamos la expresión, el M, hay algo curioso ahí. Se le puede dar una forma, ¿no? Que resulte para poder simplificarla. Entonces, busquemos esa forma. Mira, como que nos está dando una, digamos, una señal, ese 2 veces raíz de XY, ¿no? Como que ahí recordamos un poco nuestros proyectos notables, ¿sí? Menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces, solamente hay que darle forma ahí. Entonces, podríamos mencionar aquí el M, lo podríamos expresar así, ¿ve? M de X, Y, raíz. Esa raíz de X, o X simplemente, lo puedo expresar como raíz de X al cuadrado. ¿Listo? Pero ojo, para hacer esto, me debo guiar, obviamente, de ese dato. Mira, X es mayor que 0. De lo contrario, yo no puedo hacer eso. ¿Ah? Entonces, hago algo similar justamente para el Y. Entonces tendríamos raíz de Y y lo elevo al cuadrado. Menos, esto sí, lo dejamos igual, pero para que se note claramente lo que queremos hacer, vamos a repartir la raíz, ¿no? Ahí.
Entonces, ahora sí, ya lo tenemos más que claro. Esa expresión interna la podemos expresar como un binomio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahora, inclusive ese binomio va a tener un menos por este que estoy señalando. Entonces, me quedaría así, ¿ve? M de x, y va a ser igual a la raíz. ¿Está? Entonces, el primero menos el segundo, todo esto al cuadrado. Entonces, eso vendría a ser el binomio que reemplazaría a ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Vendría a ser un TCP. Ya. Ahora, esa raíz, obviamente que es de índice 2, eso se puede cancelar justamente con este de acá. Ahora, esto también se puede hacer por este dato. X es mayor que Y. Entonces, si X es mayor que Y, necesariamente la raíz de X es mayor que la raíz de Y. Entonces, si pasamos a restar, por ejemplo, la raíz de Y, mira, a ver, raíz de X menos raíz de Y, me va a quedar un número mayor que 0. O sea, esa expresión va a ser positiva. Y esto, obviamente que tiene mucha importancia, ¿no? Porque si es un número positivo, tú lo elevas al cuadrado y le sacas raíz, puedes cancelar sin ningún problema el índice con el exponente. Y nos queda solamente entonces raíz de X menos raíz de Y. ¿Listo? Porque si no, si esa cantidad hubiera sido negativa, cancelamos, pero lo que me queda es valor absoluto. ¿Ah? ¿Listo? Eso también siempre presente. En cambio acá no hay problema. Ya, ahora sí, el M ya es una expresión totalmente sencilla. Ya, entonces, ahora sí podemos ya reemplazar el 9,8 ¿no? Para X9, para Y8. Entonces tendríamos solamente raíz de 9, ¿listo? Menos raíz de 8, ¿no? Y lo mismo para las cantidades que vienen, ¿no? M de 8,7 me parece. M de 8,7. Entonces M de 8,7. Vamos a tener acá raíz de 8 menos raíz de 7. De forma similar, M de 7,6. Raíz de 7 menos raíz de 6. Y el M de 5,4. Vamos a sumar todo ello. ¿Listo? Y en el primer miembro, obviamente, al realizar toda esa suma, nos va a quedar J. J va a ser igual. Y nos preparamos aquí ya en el segundo miembro, porque va a haber muchas expresiones que se van a cancelar. Y se van. ¿No? Y solamente nos quedamos con raíz de 9, 3, menos la raíz de 4, 2. Finalmente, ya hemos obtenido el valor de J. Listo. Listo. A ver, continuamos entonces con nuestro ejercicio número 11. Ya, ¿qué tenemos?
sea P de X igual a X al cuadrado menos MX más N. M diferente de N, un polinomio cuadrático tal que P de N es igual a M. Evalúe P de M. Es decir, nos está pidiendo cuánto vale P de M. ¿Sí? De hecho que debe ser un valor numérico. Y eso lo podemos apreciar justamente al ver las alternativas. Ahora, ¿por dónde empezamos? Este dato, ¿no? Importantísimo. P de N es igual a M. Reemplacemos entonces y encontraremos P de N. A ver, si reemplazamos P de N o reemplazamos en vez de X, N, ¿sí? Tendríamos N al cuadrado menos M por N, ¿listo? Más N. Esa sería mi expresión P de N. Pero esto nos señala que debe ser igual a M. ¿Listo? Ahora, eso por un lado. Dejémoslo un rato ahí. Vamos a llamarle 1. Ahora, vayamos a lo que decíamos. Y lo que decíamos es P de M. Entonces, en donde aparece X, mandamos M. Vamos a obtener M al cuadrado menos M por M, ¿no? Más N. Ya está. A ver, aquí M al cuadrado menos M cuadrado se nos va a cancelar. No, me quedaría solamente N. Ya está. Esta sería ecuación número 2. Ojo, P de M es igual a N, ¿eh? Entonces, si queremos contestar lo que nos pide, tendríamos que saber cuánto vale N. ¿Sí? Es lo único que nos falta. Ahora, tendríamos que regresar justamente a la ecuación 1. Y de la ecuación 1, a ver, veamos qué más podemos obtener. Bueno, allí me señala que en el cuadrado menos Mn más N es igual a M. Pero ese M lo voy a pasar a restar. ¿Ya? Que voy a poner de 1, se pudo obtener justo esa ecuación. Ahora vemos que el primer término con el segundo término tienen N, ¿no? Entonces puedo factorizar inclusive ahí, mira. Factorizo a N, se me queda N menos M. Ya está. Ahora, el tercer y cuarto término lo puedo agrupar. Mira, N menos M igual a 0. Y surge algo que nos favorece mucho. Y eso es N menos M. ¿No? Ahora, de aquí, el N menos M también lo podemos factorizar. ¿Ya? Entonces, factoricemos justamente N menos M. Para acá me queda N más 1, ¿no? Igual a 0. Ya está. Ahora, ya sabemos, lo hemos repetido muchas veces, que si tenemos una multiplicación y esa multiplicación me da igual a 0, quiere decir que el primero debería ser 0, primer factor, o el segundo factor debe ser igual a 0. Ahora, del primer factor, al ser igual a 0, obtenemos que n tendría que ser necesariamente igual a m. ¿Listo? O de acá sacaría que n vale menos 1. Ahora, este n igual a m, eso también es una información importante. Algo me han señalado justamente en el inicio del ejercicio, que m tiene que ser diferente de n. Entonces no puede ser, no pueden ser iguales. Entonces descartamos esta información y nos quedamos con la segunda. ¿Sí? Ya que es una unión, puedes sumar la primera, la segunda o ambas. ¿No? Entonces, n es igual a menos 1. Y eso es justamente lo que necesitábamos, ¿no? Para encontrar el P de M. ¿Sí? P de M
era igual a n, ¿no? Entonces, P de m, si es igual a n, acaba de resultar que n vale menos 1. Perfecto, entonces. Vayamos a este de nivel avanzado. ¿No? Como que muy próximo a que pueda venir en este examen. Ya. Veamos. Sea el polinomio con n factores, calcule el grado de p de x. Ya. Para el grado sabemos muy bien nosotros que una alternativa sería justamente multiplicar los factores, ¿no? Y acá tenemos n factores, cosa que va a ser algo no muy fácil de encontrar, ¿sí? La otra forma sería solamente darle importancia o rescatar, ¿no? De cada factor, el que tiene dentro de sus términos, el que tiene el mayor grado. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí, mira, el primer factor es este, x al cuadrado más x, segundo factor, por acá tenemos el tercer factor, y así, ¿no? Cuarto factor. Entonces podríamos decir que el p de x, más o menos, va a tener esta apariencia. Todo lo que ya está escrito ¿no? Y sus últimos factores, si es que tiene n, de hecho que va a haber por acá un x al n menos 1, ¿no? Acá más x, acá sería n menos 1. Ahora no nos interesa mucho la forma, pero esto va a ser elevado a la n. ¿Ya? Y su último factor estaría dado por x a la n, ¿no? Por este lado. Ahí. Bueno, no es necesario encontrar el otro. ¿Sí? Se puede encontrar así, pero no es necesario. Ya, entonces más o menos el p de x tiene esa forma. Ahora te decía que una posibilidad sería justamente analizar de los términos que tiene cada factor, solamente el que tiene mayor grado. Porque de ese va a depender el grado de p. Entonces, en el primer factor, por ejemplo, mira, rescatamos el x al cuadrado. En el segundo factor, rescataríamos el x a la 6 y así, ¿no? Por aquí sería este de acá y el que está por aquí. Entonces, para el grado de p de x, solamente me interesa eso. Ahora, ¿cómo va a estar dado justamente ese grado? No. Antes de poner esto, a ver, recalcar acá que al solamente usar esas expresiones que tienen el mayor grado dentro de cada factor, recordemos que en algún momento se van a multiplicar, ¿no? Entonces, más o menos va a quedar así la situación, ¿ve? Así, ¿no? Y obviamente, que acá va a haber un último, que sería
se ve necesario sacar este de acá, ¿no? Encontrar ese valor. Entonces, miren, lo que podemos ver aquí es que este x a la 2, por ejemplo, ¿no? El x a la 2 está dado como, acá hay un monito, como x a la 1, y eso le va al cuadrado. Tenemos un x a la 6, ¿no? Pero ese x a la 6 lo podemos expresar como x al cuadrado al cubo. ¿Listo? Y así ve. Tenemos el x a la 12. Si te das cuenta, lo estamos expresando primero usando el exponente del sumando que está a su lado, ¿no? Eso acá sería x a la 3 a la 4. Bueno, esto me sirve de referencia para poder encontrar aquí el sumando. Sería el último x a la n, ¿no? ¿Elevado a qué? Al n más 1, ¿no? ¿Sí? Justamente ese es el valor que faltaría allí. Ya está. O sea, la expresión del sumando que está a su lado, elevado a un exponente aumentado en 1. ¿No? Es lo que hemos hecho con 2, mira. X a la 12. Su compañero tenía x a la 3. Por eso pusimos x a la 3. Y necesariamente su exponente que va a ir afuera sería 4. Su consecutivo, ¿no? Entonces aquí, ese es el valor que está por acá. Viendo eso, acá tendríamos que, esto sería x a la n más 1. Entonces, para el grado, solamente me interesa saber cuál es el producto, e inclusive solamente el exponente de ese producto, ¿no? Entonces puedo poner grado de p de x. Estaría dado. Ya, bueno. Yo sé que aquí me va a quedar un x. Y luego tendría que sumar 2 más 6, más 12, más 20, y así. Más, y el último sería n por n más 1. ¿Ya? Ahora, de todo esto, solamente me interesa el exponente. Porque el exponente me va a dar justamente el grado, ¿no? Entonces tendríamos aquí, mira, para el grado, encontramos esta suma. 2 más 6, más 12, más 20, y así, más sumandos. Y el último, como hemos mencionado, solamente es n más n más 1. Encontremos esa suma entonces. A ver, ¿cómo ubicamos esa suma? Tendríamos una alternativa para esta suma. Es que podríamos expresar, por ejemplo, C2, tal como apareció en un principio, ¿no? 1 por 2, y el 6, 2 por 3, 3 por 4, el 20, 4 por 5, y así. No, el último n por n más 1. Así como aparece. Ya está. Ahora, esta suma sí, ciertamente es conocida porque en razonamiento, en la parte de series aritméticas, cuando tienen grupos de 2 y esos factores son consecutivos, se puede aplicar justamente una fórmula que dice que para encontrar esa suma, lo único que tendríamos que hacer es que nos vayamos al último término. Y si nos vamos al último término, mira, sus factores están formados por n, eso va a ir en la respuesta, y su consecutivo, ¿no? N más 1. Ya está. Pero no solamente eso, solamente que se le agrega el consecutivo
de ese último factor que hemos puesto, n más 2. Y todo esto se divide entre 3. Y al desarrollar toda la suma, inmediatamente me debe salir este valor. ¿Sí? Ya no me, bueno, poco o casi nada me importa cómo salió porque no me están pidiendo justamente, ¿no?, su demostración. Nosotros usamos directamente esa formulita. Ya está. Entonces, este sería el grado de P. A ver, busquemos si encontramos efectivamente. Mira, ahí está. A ver, tenemos 2 ejercicios más. A ver, justamente de este nivel avanzado. Veamos la 14. A ver, ¿qué trascendente tenemos en el texto? Queremos f de menos 1. Tenemos una expresión matemática ahí. Y con sus respectivos valores numéricos, ¿no? Y entonces reemplacemos, porque para hallar f de menos 1, mira, en todo caso iniciamos con eso, y veamos qué necesitamos. A ver, para hallar f de menos 1, habría que reemplazarlo justamente en el f de x. Entonces, diríamos que esto es igual a la menos 1 más b a la menos 1. Ahora, por leyes, esto me queda 1 sobre a, ¿no?, más 1 sobre b. Ahora esto, carita feliz, y me estaría resultando a más b sobre a por b. Listo. Entonces, para f de menos 1, de hecho que necesitamos la suma y el producto de esas letras, ¿no? De A y B. Ahora, eso lo podemos conseguir y se debe conseguir con f de 1, que es igual a 1, y con el otro dato, ¿no?, que es f de 2 igual a 2. Ya, primero usemos f de 1 igual a 1. Ya. Reemplacemos entonces, si x vale 1, vamos a tener a más b igual a 1. Ahora, si usamos el f de 2, que es igual a 2, tendríamos a, reemplazamos x vale 2 al cuadrado más b cuadrado es igual a 2. Dato 1 y dato 2. A ver, con ambos datos debemos obtener lo que decíamos. Pero ya por lo pronto, ya lo debes haber visualizado. A más b ya lo tenemos, mira, 1. ¿Ya? Solamente faltaría el a por b. Acá recurrimos justamente a lo que ya habíamos hecho en productos notables. Entonces, si tenemos la suma de sus cuadrados, usamos pues el dato 1. Pero para emplear justamente la ecuación 2, lo elevamos al cuadrado, pues, intencionalmente. Y al hacer eso, se va a generar un binomio al cuadrado del cual vamos a obtener el a por b, ¿no? Porque aquí, mira, cuadrado del primero, las 2 veces el primero por el segundo. Y eso es justamente lo que nos importa, ¿no? ¿Sí? 2 veces el primero por el segundo. Ahí aparece el AB. ¿Listo? Más b al cuadrado. Esto es igual a 1. Ahora, por otro lado, ya tenemos nuestro a cuadrado más b cuadrado. Esto ya está. Y eso me dicen que vale 2. Entonces, 2 más 2 veces AB. Esto me debe dar 1. A por B sería menos 1 sobre 2. Y con eso ya está todo preparado para encontrar f de menos 1. Si dividimos eso, el menos sale y me queda menos 2. Buscamos y obtenemos que nuestra clave va a ser la D.
Puede visualizar, bueno, la facilidad con la que hemos podido encontrar. Aunque el texto enunciado, ¿no? Pareciera que va a resultar algo muy tedioso, ¿no? La 15. Nuestro último ejercicio. A ver, pongamos algo de suspenso. Veamos cómo hacemos el ejercicio 15. Si el grado del polinomio, ahí está, es 20, m y n están incluidos en los enteros positivos, calcula el valor de 30m más 20 sobre n menos 1. Ya, a ver. Encontrar eso, ¿no? Exponente negativo. Aparentemente insolucionable, ¿no? Pero vamos, ese exponente negativo, empecemos por lo que nos piden. ¿Ya? Ese exponente negativo lo convertimos en positivo y obviamente subiría y lo que nos piden sería esto, 30m más 20n. Ya, eso por un lado. Ahora, tal vez no me salga, así como varios ejercicios, tal vez no me salga el m y el n directamente, ¿no? Y ya me salga todo de frente. Así que no nos asustemos por eso. Ahora, tenemos que el grado del polinomio es 20. Un buen dato. Ahora, lo que yo debo recordar es que, ¿cómo hay ese grado? De hecho, que el grado va a estar dado por el mayor de los exponentes al cual está afectado sus términos que tienen justamente la variable x, ¿no? Entonces, revisamos eso. Por acá, por ejemplo, m más n, por acá 2m más n, aquí tenemos 3m más 2n, acá tenemos 2. Entonces, de todos ellos, debemos escoger el mayor. Ese es el que me va a dar el grado. Si me dicen solamente grado, de hecho que se refiere al grado absoluto, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Entonces, ¿cuál es el mayor? Sabiendo que m y n, buen dato, ¿no? M y n están incluidos en los enteros positivos. O sea, son positivos y enteros. Entonces, escojamos nuestro mayor exponente. ¿Será? ¿Cuál será? Y todos ellos. ¿Cuál es entonces? M más n, si son enteros positivos, me sale un número positivo. Ya. Puede ser 2m más n, si m y n son enteros positivos, también me va a quedar un entero positivo. Pero resulta que 2m más n me queda un entero positivo, pero va a ser mayor, ¿no? Que m más n. Y yo necesito los mayores. Entonces, con esto, descartado ya el m más n. No puede ser. Ahora, sucede por otro lado que el siguiente exponente, que es 3m más 2n, es mayor que 2m más n. Ahora, eso de que es mayor, lo puedes comprobar fácilmente, ¿no? Reemplazando ahí cualquier valor de m y n que sea entero y positivo. Ahora, podemos notar que 3m más 2n obviamente va a ser el mayor de todos. Por lo tanto, ese valor me va a dar el grado absoluto de ese polinomio. Quiere decir que 3m más 2n, como es el grado absoluto,
o simplemente grado, ese es el que va a adoptar el valor de 20. ¿No? Ahora, justo lo que mencionabas, mira, fíjate lo que nos están pidiendo. 30m más 20n. Y acá, de esta ecuación, no podemos despejar m y n. Pero lo que sí puedo hacer es multiplicarlo por 10. Para que me salga lo solicitado, ¿no? 30m más 20n. Esto va a ser igual. Este es el valor pedido. Buscamos y sí, efectivamente, tenemos la C. Muy bien, Gracie. Nos vamos a quedar ahí. Está bien, profesor, gracias. Gracias a ti también.